Hoy quiero que hablemos de planificación urbana. Quiero que hablemos de los pasos que tienes que seguir para diseñar una urbanización en Panamá. Hablaremos de los planes maestros, de los esquemas de ordenamiento y de los planos de infraestructura. Acompáñenos. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Café y Diseño. Espero que estén bien, que hoy sea un día de mucho éxito y prosperidad para todos ustedes. Hoy voy a estar hablando sobre planificación urbana. Estoy regresando un poco como a lo esencial. Recuerdo cuando empecé a este podcast hace unos años atrás, era sobre café y sobre diseño. Así que hoy vamos a hablar sobre diseño urbano. Y voy a tomarme esta rica taza de café. Ok, hablemos de diseño urbano en Panamá. ¿Qué es la esencia del diseño urbano? Bueno, hay muchas, digamos, teoría, mucha información sobre el urbanismo como tal, y esta no va a ser una conversación específicamente sobre técnicas urbanas, sino que voy a enfocarme sobre el diseño urbano y los procesos de diseño urbano en Panamá. Ok, pero ¿qué es eso de urbanismo? Todo el mundo conoce la arquitectura, todo el mundo sabe cómo es diseñar, o sea, una casa o un local comercial, porque tú ves eso todos los días. Tú vas caminando por la calle y de repente ves un edificio, o vives en una casa, o vas a una oficina diariamente. Entonces, ya digamos, la arquitectura, como arquitectura per se, es algo que ya tú vives, tú sientes, ¿no? Pero cuando hablamos de urbanismo, se vuelve un poco más abstracto. Pero, por ejemplo, todas las huellas, todos los edificios y todas las casas reposan sobre un urbanismo. Quiere decir que alguien en algún momento planificó cómo iba a ser la composición de las calles, cómo iba a ser el trazado de los lotes, dónde iba a estar la escuela, dónde iba a estar la parte residencial, dónde iba a estar la zona de basuras. En algún momento alguien agarró el mapa de Panamá y dijo, ¿sabes qué? Aquí va esto, y a lo largo de los años se ha seguido haciendo planificación urbana en diferentes zonas de Panamá, o sea, se sigue haciendo desarrollo urbano, planes maestros, etcétera. Ahora, ¿qué es lo primero que tú haces a nivel de urbanismo? O sea, digamos, tienes un cliente y él te dice, ¿sabes qué? Yo tengo este terreno, son 10 hectáreas o son 50 hectáreas y yo quiero que tú lo diseñes. ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer? Yo te voy a decir los diferentes pasos de la planificación urbana en Panamá. Lo primero sería tener un plan maestro. Luego de que tú tienes un plan maestro, que ahora en un rato lo voy a pasar a definir, tú tienes que tener un anteproyecto urbano, tienes que tener un esquema de ordenamiento, primero tienes que tener el esquema o la asignación de uso de suelo, después tienes el anteproyecto urbano, luego haces los planos de infraestructura. Y en todo el intermedio tienes que hacer una serie de otras cosas. Estudio hidrológico, estudio de impacto ambiental, topografía, estudios de suelo, tienes que haber ido a NATI a buscar los planos catastrales, tienes que hacer la topografía. Hay una serie de estudios que son necesarios para la planificación urbana en Panamá. Cafecito. Ok, entonces ahora, si esos son los procesos, vamos paso a paso. Lo primero, un plan maestro. Yo me dedico a lo que es el diseño urbano. En Grupo Ideas Panamá hacemos diseño urbano, hacemos planificación urbana, hacemos esquemas de ordenamiento, asignaciones de uso de suelo. Pero un plan maestro es como el concepto de la urbanización que vas a trazar. Imaginémonos que agarramos un cuadrado y el cuadrado lo dividimos en 9 partes iguales. Quiere decir que vas a tener como si fuera un tablero con cruces y rayas, ¿verdad? Digamos que cada una de esas piezas conforma un lote. Esa es la esencia, digamos, muy básica de lo que es la planificación urbana. O sea, tienes un espacio, un terreno ubicable en algún punto geográfico, ¿verdad? Lo divides de tal manera que tenga un orden territorial que haga sentido para las personas que van a vivir ahí, sí, pero también para el entorno. Porque tú no haces una urbanización o no deberías hacer una urbanización aislada de todo lo que pasa alrededor. Y muchas veces pasa así, pero no es el principio de lo que debería pasar.
Imagínense que estamos caminando por el casco viejo de Ciudad de Panamá, que es un lugar que todo el mundo conoce. Tú ves que está el trazado de los edificios, están las zonas de parque, o sea, está, digamos, cuando se hizo el plan maestro, se definió, ¿sabes qué? Aquí va a ir el parque, aquí va a ir, digamos, la zona residencial, aquí van las iglesias, aquí van, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que haces cuando diseñas un plan maestro es entender el entorno, qué está pasando alrededor, qué usos de suelo, sabes que estoy en una zona que tiene una vocación residencial o tengo una zona que tiene una vocación turística. Me refiero que la zona ha tenido esos usos o tiene asignados esos usos, que más tarde hablo de eso. Pero es lo primero que haces. Defines cuál va a ser el trazado vial de esa urbanización, habiendo, claro, hecho un análisis previo de cómo funciona la zona, etcétera. Defines unos usos de suelo, unos tamaños de lote y empiezas a colocar como las piezas en el rompecabezas, pero esto tiene que ser con un sentido urbano, un sentido arquitectónico, no es simplemente sabes que yo voy a poner casas aquí, voy a poner parques allá donde me sobran, no. Pensar en el peatón, en el usuario, esa persona que va a vivir en esa urbanización, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir al caminar en esas aceras? Porque tú puedes llevar el urbanismo a un nivel más profundo, ¿sabes qué? ¿Cómo van a caminar las personas en este espacio, yendo de un parque a otro, yendo de un lugar a otro? ¿Cómo van a ser las aceras? ¿Van a haber rampas? ¿Cómo va? O sea, el peatón tiene que bajar a la calle para cruzar, o ¿sabes qué? Los carros van a subir y van a haber pasos a nivel. Todo eso es planificación urbana. Y eso es muy bonito de esta profesión. Entonces, adicional a lo que es la planificación urbana, está el diseño de parques, el paisajismo. Y luego de que ya tú tengas planificado tu urbanismo, tu paisajismo, entonces cae la arquitectura. Claro, pero el urbanista tiene que haber definido los lotes y el tamaño de los lotes de tal manera que una edificación o una residencia o un conjunto de residencias, oficinas, edificios quepan de manera armónica en su urbanización. Y en la planificación maestra tú también diseñas lagos, diseñas, o sea, todos estos elementos que van a permitir no solo la estética del lugar, sino que permita al lugar ser resiliente a lo que son inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a modo general, eso es un poco lo que es planificación maestra. Y bueno, un plan maestro puede ser tan grande como tú lo quieras detallar. Porque al final un plan maestro es un plan. ¿Y qué es un plan? O sea, tú estás colocando en un espacio todo lo que tu cliente, pero también la comunidad y tú como profesional sabes y ya tienes el entendimiento de cuáles son las necesidades de las personas en un entorno. Entonces en la planificación maestra colocas todos estos elementos. Sabes que aquí va a ir la escuela, aquí va a ir las instituciones públicas, aquí va a ir la residencia, los parques van a ir aquí, van a estar a 15 minutos o 10 minutos caminando, los parques de las casas. Todo eso lo defines en la parte de planificación maestra. Ahora, es muy importante que cuando vas a hacer un plan maestro tengas un uso de suelo que vaya acorde al plan maestro que estás planificando. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a ir un momentito a los instrumentos de planificación urbana, a algunos de los instrumentos de planificación urbana que existen en Panamá. ¿Ok? Como les decía, quiero hacer un plan maestro, ¿verdad? Pero tengo que tener un uso de suelo aprobado. Ahora, ¿qué es eso de uso de suelo? También le llaman zonificación. ¿Alguna vez han ido por la calle caminando y ven, se vende RM3, C2, por ejemplo? Esas son normativas que, bueno, que son un poco viejas, el uso de esas normativas, pero porque hay nuevas ahora con otros planes, pero eso es una zonificación. Por lo menos RM3C2 es residencial mixto de alta densidad con comercial 2, ¿no? Eso es una zonificación. Entonces, cuando tú tienes un terreno, lo primero que te vas a preguntar es qué uso de suelo tiene ese terreno. Muchas veces los clientes no lo saben, algunos sí lo saben. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a un terreno que está en el interior del país, es muy posible que no tenga uso de suelo, al menos que esté dentro de una zona donde se haya hecho un plan de ordenamiento territorial. Ok, voy a explicarles
cuáles son las herramientas de planificación urbanas de Panamá. Tenemos, en principio, la herramienta de planificación urbana de mayor jerarquía debe ser un plan nacional. Un plan nacional que ordene todo el territorio de la República de Panamá. Actualmente no hay un plan nacional, no existe. Sería ideal que existiese. Luego de eso, en la jerarquía, vienen los planes regionales. Por ejemplo, la ley 21, plan regional, o sea, todo lo que es la región metropolitana. Luego están los planes locales, que son los planes, digamos, a nivel de municipio. Y luego están los planes parciales, que son a nivel de corregimiento. Por ejemplo, el plan parcial de ordenamiento territorial de San Francisco, a nivel de corregimiento. Y luego de eso están los esquemas de ordenamiento y luego de eso están las asignaciones de uso de suelo. Entonces, toda esta es la jerarquía de planificación urbana. O sea, que vemos que sí se planea, lo repito, son planes nacionales, planes regionales, planes locales, planes parciales, esquemas de ordenamiento, asignaciones de uso de suelo. Entonces, tenemos toda una serie de herramientas de planificación urbana en Panamá y todas estas son herramientas que asignan, no solo asignan zonificación, tienen otros elementos más profundos, pero digamos que con eso se define el uso de suelo de un terreno. Entonces, dicho todo esto, tienes este terreno en blanco, ¿verdad? El cliente te lo da. Lo primero que tienes que descubrir es qué uso de suelo es. Ahora, para saber qué uso de suelo es, puedes hacer una certificación de uso de suelo. La certificación de uso de suelo debería ser capaz de dártela el municipio correspondiente, siempre y cuando tenga establecido una junta de planificación. Ahora, los municipios que tienen esto es el municipio de Panamá y, si no me equivoco, el municipio de David. Entonces, además, las certificaciones de uso de suelo las puedes sacar en el MIBIOT para todos los demás lugares que no tengan una junta de planificación establecida. Entonces, estos son elementos muy importantes que debes tener en cuenta. Tienes este terreno, no sabes qué uso de suelo tiene, pide una certificación de uso de suelo. Esa es la manera en que vas a tener un documento que te diga, sabes qué, este terreno es fulanito de tal, número de finca tal y tal y tal, ubicado en tal lugar, tiene una certificación de uso de suelo mediante una resolución tal y tal y tal y tal. Entonces eso tú se lo muestras a tu cliente. Sabes que con esto ya yo estoy seguro cuál es el uso de suelo. Ahora, digamos, hay otras maneras en que tú puedas saber cuál es el uso de suelo de un lugar. Siempre que se hace un plan de ordenamiento territorial, como les comentaba, es una herramienta de planificación que planifica toda una zona, ya sea un corregimiento, un municipio, por lo menos. Ahorita está el plan distrital de la República, plan distrital del municipio de Panamá. Esto zonifica todas las zonas del municipio de Panamá y les da un código de uso de suelo y les da una zonificación. Entonces, a través de las fichas normativas del documento gráfico de zonificación, que lo encuentras en la página del municipio y en la página del MIBI, tú puedes saber cuál es el uso de suelo de un terreno que esté ubicado en la ciudad de Panamá. Hay otros, digamos, municipios que también tienen sus planes de ordenamiento territorial. De hecho, el año pasado se hicieron varios que están la mayoría en aprobación. Y a través de esos documentos, planes de ordenamiento territorial, los diferentes terrenos que caen en esos planes de ordenamiento se les asigna un uso de suelo. Palabras más, palabras menos, los lugares en Panamá que tengan un plan de ordenamiento territorial ya van a contar con un uso de suelo. Si el lugar no tiene un uso de suelo aprobado, entonces tienes que asignarle uno a través de las herramientas de ordenamiento de planificación territorial disponibles. Asignación de uso de suelo o esquema de ordenamiento. ¿Ok? Los planes parciales, planes locales de ordenamiento territorial, la mayoría de las veces son ejecutados por los municipios o instituciones correspondientes que tengan estas competencias. Eso es muy importante que lo sepas. Entonces, como parte 2, ya tienes tu plan maestro, tienes que asegurarte que tengas un uso de suelo. ¿Ok? Para proyectos de más de 10 hectáreas, lo que te dice lo que te dice la ley es que tienes que asignarle un uso de suelo a través de un esquema de ordenamiento territorial.
Siempre son proyectos de más de 10 hectáreas, esquema de ordenamiento territorial, y lo puedes ingresar en el MIBIOT de Ciudad de Panamá. O sea, lo ingresas y es una serie de documentación que está reglamentada. O sea, vete a la 732 de 2015, a esa resolución, y ahí está el reglamento de cómo tú presentas un esquema de ordenamiento. Es posible que estas normativas cambien en el futuro, así que si estás viendo esto más adelante, yo te recomiendo que revises. Siempre estas normativas están cambiando. En la página del MIBI hay bastante información, en el municipio de Panamá también, entonces siempre hay que estar como a la vanguardia investigando, ¿ok? Entonces digamos, ya hiciste tu plan maestro, ya le asignaste el uso de suelo a través de un esquema de ordenamiento, ahora lo que tienes que hacer es un anteproyecto urbano, ¿ok? Toda esta información de qué lleva el anteproyecto, qué lleva el esquema de ordenamiento, también lo puedes encontrar en el Reglamento Nacional de Urbanizaciones. Hay varios documentos que debes tener, o sea, como urbanista, muy, o sea, muy presentes. Está, y hay muchas leyes, pero entre las más importantes, la Ley 6, la Resolución 732 de 2015, el Decreto Nacional de Urbanizaciones, y bueno, entre otros, como, o sea, hay algunos documentos donde se han publicado, ¿sabes? Cuáles son las densidades, cuáles son, cómo se calculan las densidades para un apartamento, etcétera, cómo se van a reglamentar los estacionamientos ahora en adelante, cuáles son las secciones viales permitidas, que eso está establecido en el manual del MOP. Entonces, una serie de documentación que tú tienes que conocer. Y si no la conoces, refréscate, investiga, siempre hay que estar en la vanguardia en esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el anteproyecto urbano? El anteproyecto es un documento, un plano, un documento que va a ir firmado, lleva su resolución. El esquema de ordenamiento, cuando lo emiten, también lleva su resolución. El anteproyecto lleva, o sea, su nota aprobada, etcétera, sus sellos. Y es un documento donde tienes, o sea, todas las parcelas, todos los lotes con sus medidas, dimensiones. Y va a ser un documento que te va a servir para ir a la feria a vender, ¿no? O sea, ya con este documento del anteproyecto, donde están todas las casas, están todos los parques, cómo van a ser a nivel de anteproyecto, está, o sea, la localización, los rumbos, coordenadas. Con este documento ya las promotoras pueden ir a su feria y celebrar, o sea, ya las promesas de compraventa de los proyectos, ¿no? Entonces, este es el anteproyecto urbano. Y luego de esto, entonces vas a hacer los planos de infraestructura. Los planos de infraestructura son, digamos, los documentos de construcción a nivel urbano. En esto ya tienes lo que son las calles, tienes todo lo que es el movimiento de tierra, que eso es un costo importante de las urbanizaciones. Tienes todo lo que es el soterramiento de cables, si es soterrado, electricidad, si es electricidad aérea, o sea, todo eso lo tienes en estos planos de infraestructura, todo lo que es plomería, etcétera. Entonces, estos son los planos de infraestructura y es la fase que vas a hacer luego. Recuerden que los anteproyectos urbanos tienen vigencia de 2 años, los planos de infra de 5. Así que bueno, vas a hacer uno y vas a hacer otro. Importante que todos estos son condicionantes del anterior. O sea, tú no puedes meter un anteproyecto si no tienes un uso de suelo aprobado a través de un esquema de ordenamiento. Y no vas a poder meter unos planos de infra si no tienes un anteproyecto atrás. ¿Ok? Muy importante. Y adicional a esto, los otros estudios que son muy importantes que también los tengas en cuenta, estudios de impacto ambiental, lo que son los estudios de suelo, la topografía que es importante para empezar el proyecto, el estudio hidrológico siempre que pases por un cuerpo de agua. Entonces, una serie de estudios que también tienes que poder informarle a tu cliente o que tú como promotor debes conocer a la hora de desarrollar un proyecto de este tipo. ¿Ok? Entonces, eso es un panorama general de cuáles son los pasos sí, el paso a paso de cómo se planifica una urbanización en Panamá. Así que cualquier pregunta que tengas, o sea, a la orden, acá en las redes está mi teléfono, está mi correo. Y bueno, siempre trato en el blog, en el blog de Grupo Ideas Panamá, tratar de publicar temas de interés con respecto a normativas. Siempre que hay alguna actualización, una norma importante, la publico ahí. Así que bueno, les deseo un día de éxito y espero que este video haya sido de provecho para ustedes.